Bien, comenzamos la segunda parte de este martes de historia en Libre TV. Recuerden suscribirse al canal, ponerle like al vivo, seguirnos en redes sociales, nos ayuda mucho. Agradezco el equipo otra vez, Lautaro Campo en la producción general, Martín Mancilla en la operación técnica y dirección de cámara y Adrián Saldivia en la producción audiovisual. Damos paso ahora sí, ya se fue Pablo Navas, doctor en historia, que hablamos un poco de lo que fue Santa Cruz cuando era territorio nacional y de los distintos sucesos, para pasar con Romina Berens, también investigadora de la UMPA y docente. ¿Cómo estás, Romina? Bien, nerviosa. El Tranqui. primer streaming sin radio al que vengo. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias a vos y a ustedes por la invitación. ¿Qué vínculo tiene Río Gallegos con la prostitución en términos históricos? Históricos, largos. Cuando se crea el pueblo, el Consejo Municipal, la ordenanza número 10 es la que regula la prostitución. O sea que primero se ordenaron un montón de cosas básicas, como, no sé, las cuestiones del espacio, las cuestiones de las elecciones, cuestiones administrativas básicas que tiene que tener un municipio, una comuna, todavía no era municipio, y prontamente había que organizar el espacio de la prostitución, porque no solamente se trataba de la prostitución como un comercio que existía en el pueblo, sino también dónde funcionaba la prostitución, ¿no? Entonces, esa ordenanza número 10 establecía dónde iban a estar ubicadas, que era como en las afueras del centrito, que es más o menos donde hoy está el tren, donde estaba el trencito, ¿no? Esa zona. El barrio Evita, como en esa zona estaban ubicadas. Entre 3 y 5 casas había, en distintos momentos se pueden contar más o menos eso. No está muy sistematizado en los expedientes, así que es difícil como asegurar. Eh, y bueno, era importante, era parte de la vida cotidiana. Los hombres del pueblo iban ahí como un espacio más al que se buscaban su tiempo de ocio, ¿no? El descanso. ¿Y Así que por qué tenía tanta relevancia la prostitución en ese entonces ya? yo entiendo que había una población muy masculinizada, ¿no? Propia del modelo productivo de la región. Había muchos varones, migrantes también, eh, y muchos de esos migrantes venían solteros. Em, pero también hay algo interesante eh, que se daba acá en lo que yo puedo ver, digamos, de los expedientes, no solamente en esa época, sino también lo que continúa en esta parte más de historia reciente, ¿no? Un lugar de la prostitución como de contención para estos varones que, digo, porque lugares donde hay muchos varones, quizás hay muchos en Argentina y en el mundo, ¿no? Pero acá estamos hablando de un espacio donde había mucha sensación de aislamiento, ¿no? Lo que se puede leer en algunos cuentos o obras de teatro, esta idea de la lejanía, la distancia, la soledad. Y bueno, y ahí la figura de la mujer, que había muy pocas mujeres, eh, se direcciona, digamos, a la figura de la prostituta, la pupila, como se llamaba en esa época, la pupila, la prostituta, la alternadora, vino mucho después. Y hay algo interesante que tiene que ver con la cantidad de prostitutas que había en relación a la población. En algún momento, en algún expediente, se puede interpretar que había 25 prostitutas en Río Gallegos para una población en ese momento de 2.400 personas. Y es un montón el número, porque estamos hablando de un 1% de la población, que si vos comparás con otras localidades de la Argentina en ese momento, era 5 veces más.
¿no? Por ejemplo, en Rosario eh, se cuenta un 0,21% de la población. Estamos hablando de 5 veces más para una población que era muy chiquitita. O sea que no solamente hay una población masculinizada, sino que el rol que tiene la prostituta en el entramado social masculino, como ese espacio también de socialización masculina, es muy importante. Era muy importante y un poco lo sigue siendo en algunos lugares. ¿De dónde provenían esas mujeres que ejercían la prostitución, justamente? Digo, ¿se sabe algo? ¿Hay información de ese momento? Lo que se puede rastrear, primero tengo que aclarar algo. Cuando yo empecé a investigar, lo primero que busco es en Río Gallegos, porque yo me dedico a investigar en Río Gallegos. O sea, prostitución había en otras localidades, obviamente del territorio nacional de Santa Cruz, pero a mí me pasó que cuando quise ir a buscar el registro de prostitutas, que es un registro que suele haber en la mayoría de los lugares donde estaba la prostitución de manera legal, reglamentada, en el caso de Río Gallegos no aparecía, faltaba. O sea, y se mencionaba en la ordenanza y se mencionaban las notas en los expedientes, pero no estaba, nunca lo encontré. Y bueno, conversando con historiadores, historiadoras y gente que se dedicó también a la construcción del archivo histórico, me cuentan que fue destruido ese documento. Entonces no se puede saber tan directamente cuál es la nacionalidad de las que estaban en Río Gallegos, porque hay información suelta, a diferencia de lo que hay en otros registros de prostitutas de otras localidades, donde sí se puede ver que vienen de distintos lugares. Por supuesto llegaban polacas, rusas, pero también había italianas, españolas, muchas chilenas y argentinas. Digo, como para pensar, ¿no? También la trata de personas, que también es como la asociación que se hace siempre cuando hablamos de prostitución. Probablemente algo habrá llegado de trata, pero bueno, no todo venía de estas mujeres blancas, la trata blanca, como se llamaba en ese momento, sino que había bastante heterogeneidad ahí. ¿En qué momento se fundan las casitas? Digo que toman esta figura también en Río Gallegos, que bueno, era hasta un lugar turístico, ¿no? Claro. O sea, cuando vino Maradona en el 80, una de las cosas que pidió fue a las casitas después de jugar contra la selección de Río Gallegos. Sí, cuando venían los turistas, el atractivo era dar la vuelta al perro, ¿no? Y las casitas también estaba dentro de ese itinerario de la diversión local. Y en realidad las casitas como las conocimos, seguramente todas se deben acordar, las que estaban detrás de la terminal de ómnibus, tienen una historia previa, ¿no? Porque antes de eso habían estado en el barrio Belgrano, en la calle Cochabamba, Curupaití, y también eran 2 manzanas, y si pasan se puede ver que una de las casitas tiene una reja con forma de corazón, bueno, como un signo, digamos, de que algo ahí había. Las casitas en su momento tenían como las lucecitas de colores, ¿no? Que estaban mucho más aisladas. En el barrio Belgrano también habían estado aisladas hasta que se empezó a poblar. Y ahí en el 89 surge la demanda de los vecinos, las vecinas, ¿no? de poder trasladar esos prostíbulos a una zona no tan poblada, en donde no estuvieran las infancias caminando cerca, las escuelas y demás propias del crecimiento urbano, ¿no? Entonces es en el año 89 que bueno, el intendente en ese momento, Néstor, les da las tierras fiscales a los dueños de los prostíbulos y se trasladan allá, Es decir, en la zona que conocimos. Con Kirchner como intendente se hace el traslado de las casitas detrás de la terminal. Sí, pero también hay que decir que antes, el anterior intendente, Zepernik, también había tenido un diálogo y un intento de
de trasladar eso. O sea, es como que todas las intendencias o toda la mirada de los políticos siempre es la de resguardar, vamos a decir del Estado, ¿no? La de resguardar la moral y que eso no se mezcle con la gente de bien, ¿no? Como ese discurso lo podemos ver cuando se trasladaron en el 89, cuando finalmente se cerraron tal vez, pero también en la ordenanza número 10, cuando las llevaron, digamos, a las afueras, y en una ordenanza del año 24, en el 99, en donde modifican la ordenanza y uno de los artículos las vuelven a trasladar, o sea, el radio en donde podían ubicarse vuelve a ser trasladado unas cuadras más allá, ¿no? Y eso es como que se repite a lo largo del siglo. Digo, más allá de quién era el intendente en ese momento, es la mirada del Estado, básicamente, ¿no? ¿En qué momento terminan las casitas y por qué? Bueno, ahí en ese año yo empecé fue en el 2009. Voy a contextualizar un poco. La ley de trata de personas se aprueba en el año 2008, se sanciona en el 2009. Y una de las primeras acciones que se hacen es desde Buenos Aires, una fundación que no estaba radicada acá, pero con mucho vínculo con el obispo en ese momento, con la iglesia, hace una denuncia de trata de personas, pero no hace una denuncia solamente, hace una cámara oculta que sale en TV América. No sé si te acordás, pero empezaron ahí a surgir un montón de cámaras ocultas, incluso habían perseguido a un concejal y lo habían escrachado. En ese momento no existían los scratches como tal, ¿no? Pero bueno, estaba circulando ese video de este concejal que había ido a las casitas y que fue acompañado a su casa con 2 chicas de ahí. Él después salió a decir que era trabajo de campo lo que estaba haciendo, porque en ese mismo año, en el 2008, una de las cosas que se estaban discutiendo eran los horarios de los boliches bailables, el horario de cierre de los boliches bailables, ¿no? Con mucha preocupación hacia la seguridad de las juventudes, ¿no? Que asistían a estos boliches. Los locales nocturnos, ¿sí? Entonces, en esa discusión, las regulaciones de los horarios y las bebidas y que la autovía, y había muchos accidentes automovilísticos durante la noche protagonizados por el alcohol, ¿no? Propio de lo que hacen los chicos y las chicas cuando salen también. Y bueno, y ahí aparecen las casitas como un lugar más que también había que regularlo, pero claro, no estaban regularizadas las casitas porque no eran un negocio, no eran un comercio. Ellas estaban ahí como en un comodato, pero no tenían ninguna habilitación. Entonces, unos años antes se había creado la figura de cabaret clase C, que eso está en la ordenanza de espacios de entretenimiento. O sea, yo sigo insistiendo en esta lógica de la diversión, ¿no? Bueno, y ahí fue con una denuncia del 2009 y esta cámara oculta que viene como muy ajeno a nuestras preocupaciones, ¿no? A denunciar trata de personas en las casitas. Sí, recordemos que eran 26 o 29 casitas. Y bueno, por supuesto había más de 100 mujeres y mujeres trans también, dedicándose a la prostitución, con la figura de la regenta. En ese momento estaba la figura de la regenta, es la persona encargada de administrar el cabaret, el prostíbulo, ¿no? Bueno, entonces llega esta denuncia de manera así como ajena, ¿no? Algo que nadie entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, porque si bien había ciertas discusiones sobre la trata de personas y había rescates que salían publicados en los medios de comunicación, también conocíamos otras formas de prostitución, ¿no? Entonces, bueno, vino así. El cierre de las casitas llegó por una clausura federal, de la justicia federal,
por una causa de trata de personas, se clausuran en el 2009. Si no me equivoco, fue el 9 de junio del 2009. Y bueno, lo que sucedió es que hubo una apelación, o sea hubo un fallo, después hubo una apelación, después hubo otro fallo y la justicia no determinó que existía, que se podía comprobar ahí trata de personas. Pero las casitas nunca más volvieron a abrir. Y bueno, ese es un poco el fin de los cabarets en Santa Cruz, porque lo que siguió después fue una ley que prohibió la existencia de los cabarets en toda la provincia. Bueno, en línea con la ley de trata de personas, que es que tiene una impronta abolicionista. Abolicionista quiere decir esta idea de que la prostitución no es un trabajo y que tiene que ser erradicada, porque constituye una violencia hacia las mujeres. ¿Vos qué pensás de eso? Mira, yo fui mutando a lo largo de estos años y mi pensamiento, como el de muchas, ¿no? Es complejo porque, primero, violencia hacia las mujeres existe en muchos espacios, ¿no? En el matrimonio, la violencia doméstica existe en el matrimonio y nadie sale a abolir el matrimonio, ¿no? Entonces, quizás hay que pensar cuáles son las condiciones laborales que ellas tienen y qué posibilidades tienen para poder hacerse de recursos en donde ellas puedan estar seguras. Y por supuesto, acá no estamos romantizando, ¿no? como el trabajo de la prostitución, pero como dicen las trabajadoras sexuales organizadas, ¿no? Ningún trabajo se puede romantizar o nadie elige exactamente de qué trabajar, ¿no? Como que hay muchos trabajos indignos, o sea, ¿qué es un trabajo digno? Y bueno, pensar esto, que la prostitución puede ser un espacio donde se ejerce violencia, pero también es un espacio de sustento económico para las mujeres que deciden trabajar como trabajadoras sexuales, ¿no? Que deciden dedicarse a la prostitución y sabiendo que a veces es con contradicciones, porque yo en las entrevistas que hice acá en Santa Cruz, a diferencia de las trabajadoras sexuales organizadas, yo no me encontré con mujeres que reivindicaran su trabajo o que se llamaran a ellas trabajadoras sexuales, sino con mujeres que tenían muy en claro que eso era lo que les daba de comer y que hoy se dedicaban a eso y quizás mañana no, y quizás antes por un tiempo lo dejaron y después volvieron. Y bueno, es una opción más de las que tienen para la supervivencia. Y de nuevo, el punto no es pensar que como es violento hay que erradicarlas. Es un poco imposible eso, ¿no? Entonces quizás el desafío es poder pensar cómo mejorar la calidad en esas condiciones laborales. Bien, ¿nos quedó algo fuera? ¿Así pasamos a otro tema o más o menos ya dimos un pantallazo de lo que fue la prostitución en Gallegos? Histórica, y me gustaría compartirte algo más que pasó a mediados de los 40. En 1936 llega la ley de profilaxis social a la Argentina y eso hace que se clausuren todos los prostíbulos a nivel nacional. Entonces, bueno, en Río Gallegos el municipio manda a clausurar y bueno, y había una gran preocupación, obviamente, porque ellas, las trabajadoras sexuales, ¿no? Enviaban notas, siempre mandaban notas al municipio pidiendo diferentes cuestiones. Las regentas pidiendo, qué sé yo, excepciones del horario de cierre o permiso para hacer un baile, porque eso les generaba más ganancia. Claro, cierta flexibilidad, digamos, sí, en las habilitaciones. Sí. Y bueno, y las pupilas, las trabajadoras sexuales en algún momento también mandaban notas
eh, porque, bueno, hubo en el 26, si no me confundo, hubo una restricción en la cantidad de mujeres que podían estar adentro de la casa de prostitución, y era un poco imposible para ellas porque era sostener una casa entre dos mujeres sin regenta. O sea, había llegado acá también todo el susto, digamos, y la preocupación por la trata de personas, entonces un poco querían resolver eso sacando la figura de la regenta. Y la verdad es que ellas no tenían medios para solventar o para, no sé, pagar el alquiler o sostener un negocio. Era medio como irrisorio lo que les estaban pidiendo, y ahí ellas mandan notas. Y bueno, en el 1936, cuando se clausuran, también mandan notas para pedir las prórrogas, porque necesitaban reorganizarse, sobre todo saber a dónde iban a ir, qué iban a hacer. Y bueno, lo que sucedió ahí, obviamente la prostitución no desapareció, fue clandestina, ¿no? Eh, y en el 42, cuando llegan acá las fuerzas, la gendarmería, llegan más guarniciones del ejército argentino, la marina, se empiezan a llegar las fuerzas armadas ya desde el 38 en adelante. Y en el 42 viene una gran cantidad de conscriptos. De hecho, vienen a hacerle servicio militar también a Río Gallegos y a todo lo que es la costa patagónica, ¿no? Entonces, claro, teníamos una población ya masculinizada, con esto mucho más. Entonces empieza a haber notas de las autoridades del ejército que estaban a cargo de los regimientos acá en Patagonia, pero sobre todo una de Río Gallegos, en donde cuentan de las desviaciones de los soldados, o de las enfermedades venéreas y las preocupaciones que traía esto para el desempeño de los soldados en defensa de la patria. Entonces, una de las soluciones era que vuelvan los prostíbulos de manera excepcional. Y bueno, eso llevó 2 años de discusión, hasta que en el 43, con el golpe de Farrell y Perón, recién en el... no, sí, pero, claro, Perón estaba como ministro de guerra. Sí. Recién en el 44 les habilitan la autorización para volver a abrir los prostíbulos en lugares excepcionales, mientras dure la necesidad. Así dice la letra de... ¿A qué se refería con desviaciones? Bueno, porque había como... se habla del onanismo, masturbaciones, por supuesto homosexualidad igual, ¿no? Como esto de tener relaciones entre los mismos soldados, como cuáles eran las formas de descargar una necesidad vital, ¿no? Porque ellos hablaban en esos términos, ¿no? Que la sexualidad era una necesidad vital y que la descarga sexual era una necesidad. Entonces, ¿cómo iba a ser eso posible si no había mujeres que se dedicaran a eso? Si había pocas solteras. Bueno, hay una nota de Las Calea, que fue antes incluso de ser gobernador del territorio, que hablaba de lo que le preocupaba, que con la creación del barrio militar y que iban ahí a trasladarse las autoridades, digamos, con sus familias, les preocupaba que los soldados pudieran seducir a las empleadas domésticas de estas familias militares. Bueno, nada, como que por todos lados se llegaba al argumento para que se reabran. Sí. Bien. ¿Quiénes fueron las putas de San Julián? Bueno, las putas de San Julián son 5 mujeres que se conoce, digamos, a través del trabajo de investigación que hace Osvaldo Bayer y que publica en La Patagonia Rebelde. Y bueno, uno de los últimos capítulos, La inesperada derrota de los vencedores, habla justamente de este hecho, hablando del ejército militar, ¿no? Cuando termina la misión, que finalizan ya con los fusilamientos a los huelguistas. Bueno, Pablo recién hablaba de esto, así que está muy bien la continuidad ahí.
Una de las indicaciones, de las autorizaciones que les dan era que los soldados podían ya relajarse, entonces tenían permiso para asistir a los prostíbulos del pueblo. Y bueno, en San Julián, estas 5 mujeres deciden no atenderlos. Y Paulina Rovira, que era la regenta, la madama de esa época, era la que había hecho el negocio para recibirlos esa noche. Entonces ella es la primera que tiene que salir a decirles que ellas no querían atenderlos. Y bueno, ellos un poco se empiezan a reír y porque no les parece raro, o sea, como no terminan de caer en lo que estaba pasando, como dice, vamos a entrar igual, y ahí ellas salen armadas con escobas y con palos. Y lo que se lee en el capítulo de Bayer es que ellas les gritaban, con asesinos no nos acostamos. Y bueno, terminan detenidas en la comisaría de San Julián. Y bueno, lo que se sabe es poco después de eso, ¿no? Como aparentemente habrían ido para el norte, pero bueno, no hay mucho registro de ellas como para rastrearlas. La única que regresó y que su tumba está en San Julián es la inglesa Maud Foster. Y bueno, nosotras, digo, esto yo no lo trabajo específicamente en mi investigación, porque como te dije, trabajo Río Gallegos, pero nosotras nos involucramos mucho con esa historia, con la víspera del centenario de las huelgas, y quisimos trabajar con un monumento, hacerles un homenaje, ¿no? Construir un monumento ahí en San Julián. Y a raíz de eso conocimos a Brenda Leyes, que es una trabajadora sexual de San Julián y que hoy es la delegada de la sede que tiene AMAR, que es el Sindicato de Trabajadoras Sexuales en Argentina. Y bueno, se dio ahí un diálogo, un entramado muy, muy lindo y muy fructífero porque bueno, es muy interesante, digamos, que ellas sean parte de este proyecto y nosotras ser parte con ellas de este homenaje, que ellas, por decirlo, que es importante decirlo, que las reivindican mucho porque fueron muy valientes, como se conoce en la historia, ¿no? De haberle dicho que no, haber dicho algo en el medio de tanto silencio que hubo. Y para nosotras también significa una evidencia de clase, ¿no? Estas mujeres eran trabajadoras sexuales y tenían mucha empatía, digamos, con los obreros fusilados porque eran probablemente sus parejas o sus clientes, ¿no? Así que... Claro, había una cercanía ahí que bueno, también hizo que sean prácticamente las únicas, ¿no? Que en ese momento levantan la voz, ¿no? Según registros oficiales, o hay otro episodio similar. No se conoce en de otros prostíbulos que hayan reaccionado de la misma manera. Probablemente hayan tenido una actitud más sumisa. Porque como dije, el lugar que ocupaba la prostitución en Río Gallegos, pero también en otros pueblos, y lo sigue siendo, los prostíbulos en los lugares chiquitos es un lugar de contención. Ni siquiera te diría del famoso pase, ¿no? Que se puede hacer o no, pero es más que nada ir a buscar una oreja, alguien que te escuche, alguien que te entienda, gente que está muy sola, que se siente, que tiene mucha tristeza, mucha tragedia en su vida. Entonces, bueno, eso probablemente que eso no lo sabemos con exactitud, Sí, no es sí. una hipótesis, ¿no? Pero los huelguistas seguramente que iban a los prostíbulos y las conocían y bueno, es por eso que nosotras decimos como la evidencia también de la palabra de las prostitutas, ¿no? Que a diferencia de lo que se cree que ellas son violentadas y permanentemente abusadas, que no tienen derecho a nada, que no pueden hablar. Bueno, acá hay un ejemplo que dice todo lo contrario, ¿no? Bueno, espera que me está hablando Lautaro por la nueva cucaracha, porque no tenemos cucaracha. Un mensaje de Fabián Ponce. Bueno, a ver, lo leo. Ahí te mandé. Creo que lo conozco, el profe.
Lo conoces. Hola, Romina es una gran conocedora del impacto de la prostitución. Usé parte de su material para hacer un programa sobre la presencia de la prostitución en el tango y el folclore. Fue una de las pocas investigadoras en contestar. Un placer escucharla, dice Fabián. Ay, muchas gracias. Yo también escuché su programa, me gustó mucho. Bueno, tenés un seguidor ahí. Nos trajiste público. Fabián, suscríbete a Liebre. Suscribite, Fabián. Claro. Vamos con un juego, Romy, para cerrar. ¿Te parece? Bueno. Ya la gente le da miedo cuando digo juego, ¿viste? Los arma Lautaro, que labura mucho. Es el. Más que yo trabaja, sin dudas. Ahora que se me mezcló todo. Excelente productora, y bien. Creo que es esto, ¿no? Sí. Si no te juego con Pablo, está. Bien. Bueno, juego con Romina Berens, dice el querido productor. Elegí a una sola. Eva Perón, Ah, Simón de Beauvoir o Consuelo García. Bueno, Eva Perón, no hace falta mucha presentación. Y hay Así, distintos tópicos. bien, Eva Perón dice la masa, los derechos políticos y el voto femenino. Simón de Beauvoir, la teoría, el nacimiento del feminismo moderno y la academia. Y Consuelo García, la resistencia de base, la calle y la dignidad de las putas de San Julián. ay, es difícil. Trae los tópicos y elige en base al tópico. Ahí es la que más incomodó. Ah, ahí va. Bien. Ay, no habíamos No había entendido leído la todo consigna. claro, sí, estábamos los dos, ¿viste? Bueno, voy tirando los tópicos. Ah, ahí está, ahí está. La que más incomodó a la moral conservadora. Ay, Simón de Beauvoir. ¿Por qué? Te digo por qué. Sí, si querés. Y porque ella era una de las pocas mujeres académicas en esa época. Y, y bueno, tenía parejas mujeres. Incluso había salido con una estudiante en un trío con Sartre, que era su pareja más estable. Y bueno, es una de las autoras de la frase no se nace mujer, se llega a hacerlo. Y abre, digamos, una ola del feminismo, un pensamiento diferente sobre sobre la cuestión filosófica de cómo pensar el feminismo y las mujeres, ¿no? Sin ser feminista ella. Después se hizo feminista, porque también no se nace feminista, se llega a ser. Claro. ¿A quién elegirías para que esté hoy en la calle dando la lucha? Dice. Ah, y a Consuelo García. Sí, palos, escobas, es lo que se necesita. La más perseguida y disciplinada por el Estado. Bueno, diría Evita, pero cuando terminaste de decir Estado, cuando terminaste la frase y dijiste Estado, tengo que hablar de Consuelo otra vez porque ella es trabajadora sexual y el Estado la persiguió a las trabajadoras sexuales desde siempre y todavía continúa. Bueno, hay un montón de cosas que no entraron para conversar, pero por ejemplo cuando se combate contra la trata de personas, poca gente sabe que algunas de las que son imputadas o procesadas son las mismas trabajadoras sexuales. Entonces, fíjate si el Estado no las persigue al día de hoy, ¿no? La biografía obligatoria para las jóvenes de hoy. Si una piba que recién empieza a acercarse al feminismo te pide un solo ejemplo a seguir, ¿cuál la recomendás? Dice. Ay. Diría que Simone de Beauvoir, pero por lo disruptiva, porque hay que ir ahí a la rebelión constante. Y la última, la hace difícil, Lautaro, ¿viste? Sí. La que mejor comunicaba para ganar la batalla cultural. Y entiendo que Evita, sin dudas. Y no hay mucho que explicar, ¿no? Las masas, ¿no? Sus descamisados, como la querían
y bueno, con lo que es un personaje también que da la batalla cultural, ¿no? El amor y el odio al mismo tiempo. Pero bueno, es una figura que yo reivindico mucho y bueno, sí, necesitamos más personajes como ella que sean capaces de combatir ahí al poder real también. Bueno, Lautaro me sigue mandando comentarios, dice Patricia, excelente programa. Y bueno, cerramos con la encuesta, entonces, Sacamos pantalla. dale. Aquí la puse, para que sepas. Saluda a George también que estaba mirando, me estaba mandando un mensaje. ¿Qué hecho histórico dejó la herida más profunda en Santa Cruz? Los fusilamientos de las huelgas del 21, la campaña del desierto, la rebelión de las putas de San Julián, dice. Bueno, la gente vota en esta encuesta que organizó la producción, como todo el programa. Romy, gracias. Muchísimas gracias a vos, Luciano. Hace rato no nos cruzábamos. Es verdad, es verdad. Ando muy en modo universitaria y lucha universitaria, que la verdad que tenemos ahí bastante. ¿Está dando clases actualmente? Estoy dando clases en la carrera de comunicación y hace poquito me sumé con un espacio en la licenciatura en psicopedagogía. Bueno, y investigando, escribiendo, siempre. Agradezco el trabajo que me gusta también, Bueno, a pesar de la situación. gracias por haber venido a Libre TV. Muchas gracias a ustedes. Romina Berens, investigadora académica, docente, hablando de la prostitución en Río Gallegos y este vínculo histórico, que fue un arraigo sin dudas, y también de la historia de las putas de San Julián. Like al vivo, por favor, ¿era eso? Sí. Bien. Esta cámara tuya. Ah, ¿esta es mía? Like al vivo. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en redes sociales. Esto fue un martes de historia para descomprimir un poco. En un momento nos dimos cuenta que nos estábamos metiendo demasiado en la coyuntura, así que le escapamos también a la triste realidad. Hace bien, hace bien. Está bien. Agradezco al equipo nuevamente, Lautaro Campo la producción general, por si no quedó claro. Martín Mancilla, la operación técnica y dirección de cámara. Y Adrián Saldivia, Ladri, en la producción audiovisual. ¿Por qué te dirán Ladri? El Adri se deformó a Ladri. Bien. Y juega con ladrones. Bien, es un bandido, sin dudas. Bueno, le agradezco a Romina nuevamente. Estuvo antes Pablo Navas, doctor en historia y bueno, también un académico aquí de la provincia de Santa Cruz. Nos reencontramos seguramente el próximo martes a las 19 horas para seguir haciendo desde acá por Libre TV. Chao.